Muy buenos días, mis queridos estudiantes del cuarto grado. El día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación integral con las clases de sujeto. Muy bien, alumnos, para iniciar nuestro tema, antes tienen que escribir presente para su respectiva asistencia. Por favor, todos en estos momentos para poder dar inicio a nuestro tema. Bien, alumnos, vamos a iniciar observando las siguientes imágenes, los siguientes diálogos. A ver, chicos, todos vamos leyendo en casita, ¿no? Vamos leyendo. Tenemos que ver bien lo que está diciendo estos diálogos, ¿ya? El cual voy a invitar a uno de sus compañeros o compañeras para que pueda leer esta parte de los diálogos. A ver, invito a leer, por favor, a nuestro compañero Matthew Faro. Tu audio. Ya, Miss, disculpa, es que pensaba de que estaban silenciados. Ya. Ya. A ver, vamos con el diálogo. Los niños tenemos derecho a un nombre. ¿Leo el de la niña también? Todo, hijo. Ya. Tengo derecho a una familia. Sergio y Carla tienen derecho a una educación de calidad. Ellos son buenos estudiantes. Gracias. Muchas gracias, Matthew. Muy bien. A ver, chicos, su compañero Matthew ha dado lectura a los diálogos, ¿verdad? Ya todos, en el primer diálogo tenemos a un niño, ¿no? El cual nos dice, los niños tenemos derechos a un nombre. En el segundo diálogo, que es una niña, tengo derecho a una familia. Y en el tercer diálogo, ¿no? Que es una profesora, ¿no? Que dice, Sergio y Carla tienen derecho a una educación de calidad. Ellos son buenos estudiantes, ¿verdad? Muy bien. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es el sujeto en la oración que expresa Sergio? A ver, chicos, ¿cuál será el sujeto? A ver, ¿quién será Sergio? En primer lugar, tenemos que identificar quién es Sergio, ¿verdad? Y según el diálogo que hay en esta, vamos a identificar el sujeto, ¿cierto? A ver, ¿cuál será, chicos? A ver, dime, Diego. ¿Miss? ¿Cuál será el sujeto en la oración que expresa en este caso Sergio? Los niños. Claro, muy bien. Los niños tenemos derechos a un nombre, ¿cierto? ¿Quiénes tenemos derecho a un nombre? Los niños. Ahí en esa parte que está de color rojo es el sujeto. Chicos, recordemos que cuando hablamos del sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. En este caso estamos hablando de quién? De los niños, ¿verdad? Muy bien. Siguiente. A ver, chicos, en el primer diálogo que su compañero identificó que era el sujeto los niños. A ver, yo les pregunto, ¿cómo se llama esa clase de sujeto? ¿Alguien sabrá cómo se llama esa clase de sujeto? A ver, Rodrigo. Yo me sé cómo se llama. A ver, dime qué clase de sujeto será. Sujeto simple. Sujeto simple. ¿Por qué será simple, Rodrigo? ¿Sabes? Sí, Miss, porque contiene solo un núcleo. Claro, muy bien, que tiene solamente un núcleo, ¿verdad? Muy bien, gracias, Rodrigo. ¿Y cuál es el sujeto en la oración que expresa Carla? A ver, ¿cuál será el sujeto en la oración que expresa Carla? Dice Carla, tengo derecho a una familia. A ver,
¿Alguien? ¿Algún participante que me diga? A ver, dime Rodrigo. A ver, Rodrigo hoy día está muy estudioso, muy participativo. Miss es un sujeto tácito o implícito. Claro. ¿Qué será tácito, Rodrigo? Porque el sujeto no se encuentra presente en la oración. A ver, chicos, analizamos. Gracias, Rodri. A ver, chicos, analizamos. Tengo derecho a una familia. Si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿verdad? No vamos a encontrar el sujeto. No lo vamos a encontrar en este caso que está presente en la oración. ¿Cierto? Pero, ojo, se sobreentiende. ¿Y cómo lo vamos a sobreentender? Con las personas gramaticales o pronombres personales, ¿cierto? Recuerdan los pronombres personales, yo, tú, él, ella, nosotros, tanto en singular como en plural. Si yo digo, tengo derecho a una familia, ¿a quién me estoy refiriendo? ¿A qué pronombre personal estoy refiriéndome? A ver, tengo derechos a una familia. ¿Será el pronombre personal ellas? ¿Será el pronombre personal ustedes? ¿Será el pronombre él? ¿A qué pronombre me estoy refiriendo aquí? Tengo derecho a una familia. Dime, Diego. Miss. Escucho. A un pronombre. ¿Cuál de los pronombres? Si yo digo, tengo derecho a una familia. A ver, Delcy. Ninguno. A ver, ¿te escucho? ¿Diego? No, ninguno, Miss. A ninguno. A ver, ¿qué nos dice nuestra compañera Delcy? Miss es tengo. No, vendría a ser hija, un sujeto. Tengo es un verbo, el verbo tener. Estoy hablando a qué pronombre personal estaríamos hablando en este caso. Dime, Maricris. Yo tengo derecho a una familia. Claro, escuchen, muy bien, Maricris. A ver, hijos. Dice, tengo derecho, ¿no? A una familia, ¿cierto? Como les dije, no se encuentra aquí presente en la oración, ¿cierto? Pero se sobreentiende cuando digo, tengo derecho, ¿a quién nos estamos refiriendo? Como dijo Maricris, al pronombre yo. Porque si yo digo, yo tengo derecho a una familia, ahí es claro que el pronombre es yo. Si dijera, tenemos derecho a una familia, ¿a qué pronombre nos estaríamos refiriendo? Tenemos derecho. Pronombre nosotros, ¿cierto? Nosotros o nosotras tenemos derecho a una familia. Pero no encontramos aquí en la oración el sujeto, no está presente, pero se sobreentiende. Lo vamos a reemplazar por un pronombre personal. ¿Ya? Eso en este caso se llama, como dijo su compañero Rodrigo, se llama, ¿cómo se llama? Sujeto tácito o implícito, ¿cierto? Sujeto tácito o implícito quiere decir que no se encuentra presente en la oración, pero se sobreentiende. Y nosotros lo podemos reemplazar por un pronombre personal. Muy bien. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos núcleos de sujeto hay en la oración que expresa la profesora? A ver, chicos, ¿cuántos núcleos del sujeto ya hay en la primera oración que expresa la profesora? Acá me estoy refiriendo en este diálogo. Chicos, ¿cuántos núcleos de sujeto habrá? A ver qué me dice Iker. Hay 3 núcleos de sujeto. A ver, ¿cuántos, hijo? 3. 3 núcleos, dice su compañero. A ver qué nos dice nuestro compañero Diego. ¿Está correcto? Miss, no, porque también me faltan los pronombres. O sea,
El primer diálogo que dice el niño dice los niños. Una. No, estamos en el Donde- tercer diálogo, acá, en donde está mi puntero, hijo, donde dice Sergio y Carla tienen derecho a una educación de calidad. Ellos son buenos estudiantes. Ahí me estoy refiriendo. A ver, dime, Rodrigo. Miss, hay 3 núcleos. 3 núcleos. ¿Cuáles serían los núcleos? Sergio, Carla y ellos. Ya. A ver, hijos. A ver, analizamos la oración. Gracias, Rodrigo. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos núcleos de sujeto hay en la primera oración que expresa la profesora? En este caso, a ver, está Sergio y Carla, ¿cierto? Son sustantivos, es un sujeto, y los núcleos del sujeto sería Sergio, Carla, ¿verdad? Lo que dice debajo, dice, tiene derecho a una educación de calidad. Ellos son buenos estudiantes. Cuando estamos hablando de ellos, ¿están reemplazando a quién? A Sergio y Carla. Los están reemplazando, ¿verdad? Hay un reemplazo. Recuerdan que las personas, los pronombres personales reemplazaban los nombres de las personas para ya no volverlo a repetir, ¿verdad? Entonces, en este caso, ellos son buenos estudiantes. Reemplaza entonces a los, en este caso, los nombres. ¿Ya, chicos? Muy bien. Para mejor explicación, vamos a ver ahora sí. A ver. Ahora sí. Vamos a ver todos atentos, por favor, las clases de sujeto. A ver. El día de hoy vamos a estudiar las clases de sujeto, que son 4. Es el sujeto tácito o implícito, ¿ya? El sujeto expreso. Y vamos a estudiar lo que es el sujeto simple y el sujeto compuesto. Vamos primero con el sujeto tácito o implícito. ¿Qué nos dice, chicos? Es aquel que no está presente en la oración. No está presente en la oración, pero lo podemos reconocer preguntando ¿qué o quién? El verbo, ¿cierto? Porque sí va a tener un verbo, ¿no? Como en el ejemplo que dábamos anteriormente cuando decíamos, tengo derecho a una familia. Nos íbamos a preguntar qué o quién, ¿cierto? Entonces, vamos con el primer ejemplo. Dice, tengo derecho a una familia. ¿Quién tiene derecho a una familia? Esa es la pregunta que debemos hacernos igual para poder reconocer cuál es el sujeto tácito. En este caso, como no hay un sujeto que está presente en la oración, pero se sobreentiende, como lo dijo su compañera Maricris, que es el pronombre personal yo. Yo digo, yo tengo derecho a una familia, excelente. Pero si yo digo, nosotros tengo derecho a una familia, no estamos hablando de varios, como les dije. Si dijera, ¿tenemos derecho a una familia? Sí. Ahí sí iría nosotros. ¿Verdad? O si dice, ¿tienes derecho a una familia? Sería tú. ¿Verdad? De acuerdo al sentido de la oración, ¿no? Entonces, chicos, cuando hablamos de sujeto tácito o implícito, es aquel que no está presente en la oración, pero lo podemos reconocer preguntando qué, quién, el verbo. ¿Ya, hijos? Y lo tenemos que escribir, ¿no? ¿Cuál es ese sujeto tácito al que se refiere según el sentido de la oración? Vamos con la segunda clase de sujeto, que es el sujeto expreso. Cuando hablamos de un sujeto expreso, es aquel que está presente en la oración. Siempre que ustedes encuentren, ¿no?, en una oración que sí esté presente el sujeto, estamos hablando de un sujeto expreso. ¿Cierto? Tácito no está presente en la oración, pero se sobreentiende y se reemplaza por un pronombre personal. El sujeto expreso es aquel que está presente en la oración, ¿cierto? Como por ejemplo, mi profesor es muy responsable. ¿Quién es muy responsable? Mi profesora. Ahí está escrito. Ahí está presente que es mi profesora.
¿cierto? Y yo, por ejemplo, digo, ¿no? De repente quizás ellos compraron una deliciosa torta. Ellos compraron una deliciosa torta. ¿Quiénes compraron una deliciosa torta? Ellos. Está presente en la oración. Recordemos que también si los pronombres personales están presentes en la oración, también estamos hablando que es un sujeto, ¿cierto? Y también viene a ser un núcleo del sujeto. ¿Ya, chicos? Y fácil, ya. Tácito no está presente en la oración, ¿no? Pero lo podemos reemplazar por un pronombre personal. El expreso es aquel que siempre va a estar presente en la oración. Siempre. Y si lo encontramos en la oración, va a ser un sujeto expreso. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo hablamos, alumnos, de un sujeto simple? A ver, muy fácil. Simple es aquel que tiene un solo núcleo, ¿no? Un solo núcleo. Uno nada más, ¿cierto? Como por ejemplo, los niños tienen derecho a un nombre. Los niños tienen derecho a un nombre. ¿Cuál es el sujeto? Los niños. ¿Cuál es el núcleo de sujeto? Niños. ¿Cuántos núcleos hay? Un solo núcleo nada más. Cuando encontremos una oración y les piden, ¿no? Escriban si es simple o compuesto. Entonces, yo cuando voy a leer mi oración, tengo que identificar primero el sujeto. Luego que identifique el sujeto, voy a identificar el núcleo de sujeto. Y voy a ver cuántos núcleos tiene esa oración. En este caso, los niños tienen derecho a un nombre, solamente hay un solo núcleo. Por lo tanto, es un sujeto simple. ¿Ah? Y cuando hablamos de un sujeto compuesto, cuando hablamos lo contrario, es aquel que presenta dos núcleos o más. Sujeto compuesto, acuérdense de la palabra compuesto, ¿verdad? Cuando es aquel que presenta dos núcleos o más, como en el ejemplo, Javier y Matías son buenos hijos. Recuerden la pregunta que me hago para reconocer el sujeto. ¿Quiénes son buenos hijos? Javier y Matías. Ese es el sujeto. Ahora, identifico los núcleos del sujeto. Javier, Matías. ¿Cuántos núcleos encontré en esta oración? Dos núcleos, ¿cierto? Entonces, siempre que encontremos de dos a más núcleos, va a ser compuesto. Y cuando solamente encontremos un solo núcleo, va a ser simple. ¿Ya? Pueden haber también en una oración tres núcleos. De tres núcleos va a ser compuesto. Encontramos cuatro, va a ser compuesto. Encontramos uno, simple. ¿Ya? Por eso les decía, chicos, anteriormente, que es muy importante que nosotros tenemos que aprender a identificar primero el sujeto. Luego del sujeto, sus núcleos. Para poder saber si es expreso, si es tácito, si es simple, si es compuesto. Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, chicos, para poder pasar a más ejemplos para que puedan entender. Bien, parece ser que quedó un poco claro. Vamos, de todas maneras, chicos, a presentar algunos ejemplos para que ustedes tengan algo más claro. ¿Ya? A ver, hijos, tenemos algunos ejemplos más. ¿El cual nos dice? A ver, la mesa y la silla están rotas. Recuerden, primero tengo que identificar el sujeto. ¿Quiénes están rotas? ¿Cuál sería el sujeto? A ver, nosotros escribimos o subrayamos, ¿no? ¿Cuál es el sujeto, chicos? En este caso, el sujeto es, a ver, la mesa y la silla. Ahí tenemos el sujeto. Ya lo identificamos el sujeto. Ahora, ¿cuáles son los núcleos del sujeto en esta oración? ¿Cuántos habrán? Por supuesto. ¿Cuáles serán? Mesa, silla. ¿Cierto? En este caso hay dos, ¿cierto? Que es el núcleo de sujeto, mesa
Ya, por ahí tenemos. Y silla. Solamente silla. Ya, mesa, silla. Muy bien. Ahora, ¿cuántos núcleos de sujeto encontramos? 1, 2, ¿verdad? 2 núcleos. Por lo tanto, ¿a qué clase de sujeto pertenece? Recordemos, ¿será tácito? No, no es tácito porque sí está presente en la oración sus núcleos. ¿Será simple? Nos dice cuando hablamos simple. Está compuesto por un solo núcleo. Miren, ¿cuántos hay? 2, ¿verdad? Muy bien. Nos dice, ¿será el sujeto expreso? A ver, ¿será sujeto expreso? A ver, ¿qué me dicen, chicos? Si el sujeto expreso nos dice que es aquel que está presente en la oración. ¿Estará presente en los núcleos ahí, en la oración? Sí, están presentes, ¿cierto? Por lo tanto, también sería un sujeto expreso, si es que nos pidieran sujeto expreso. Pero también es un sujeto compuesto. ¿Por qué? Porque hay 2 núcleos, ¿no? Lo podemos escribir sujeto, ¿no? Expreso compuesto. También el simple, si hay un solo núcleo, igual va a estar presente en la oración, podemos escribirlo sujeto expreso simple o sujeto expreso compuesto, como en este caso, ¿no? Lo podemos, según lo que a ustedes les pidan, ¿cierto? Dime, Rodrigo. Miss, y si usted pone, Miss, una pregunta, y si usted pone en la práctica que si es sujeto compuesto o otra clase de sujeto, Miss, tenemos que marcar ahí o poner este sujeto expreso compuesto si es que esa clase es Miss o solamente tendríamos que poner compuesto. A ver, aquí quiero aclarar. Pero hijo, yo para no tratar de confundirlos, ¿no? En la práctica, más que todo, he sido bien específica al momento de escribir. Por ejemplo, bien si es sujeto compuesto o bien si es sujeto simple, nada más. ¿Ya? Si es expreso o es tácito, eso es lo que tienen que dirigirse a escribir lo que está en el enunciado nada más. Pero aquí en la explicación yo les estoy de repente quizás haciendo de conocimiento porque alguien de repente me dice, Miss, pero si usted está diciendo que el expreso tiene que estar presente en la oración, de hecho, ¿no? Que va a ser expreso, pero también es compuesto, ¿no? Expreso, sí, sujetos expreso, compuesto en este caso, ¿no? Pero en la práctica solamente se van a limitar a lo que les pide el enunciado. Si les dice, escribe si el sujeto es simple o si es compuesto, nada más tienen que dedicarse a él. Si les dice, escribe si es expreso y si es tácito, solamente tienen que dedicarse si es expreso. Recuerden que tiene que estar presente en la oración. ¿Ya? Eso es lo que viene en la práctica. No va a venir que hagan expreso compuesto, expreso simple, expreso compuesto, no. Solamente a lo que se les está pidiendo, ¿ya? Aquí en la explicación, sí les estoy explicando, ¿no? De que aquí en las oraciones también se encuentra el sujeto expreso. ¿Por qué? Porque está presente en la oración. Chicos, muy bien, seguimos. La letra B, a ver. Pedro es un niño responsable. ¿Qué pregunta me hago? ¿Quién es un niño responsable? Va a ser el sujeto, Pedro. A ver, voy a subrayar. Entonces el sujeto es Pedro. A ver, chicos, atentos, por favor. Ahí está. He subrayado sujeto. Ahora, ¿cuál será el núcleo del sujeto? ¿Cierto? Muy bien. Es Pedro, ¿verdad? El núcleo es Pedro. Observen, ahí está, he subrayado mi sujeto, he identificado su núcleo y ahora sí. Me pregunto, ¿será un sujeto tácito? No, porque Pedro sí hay un núcleo ahí, hay un sujeto que está presente en la oración. Descarto. ¿Será un sujeto simple? Por supuesto que es un sujeto simple. Porque el sujeto simple nos dice que está compuesto por un solo núcleo y solamente tengo un solo núcleo. ¿Será un sujeto compuesto? No, porque solamente hay uno, ¿cierto? ¿Y será un sujeto expreso?
Claro, sí es un sujeto expreso también, ¿verdad? Que sí está presente en la oración. Entonces sería un sujeto expreso, simple o sujeto simple. Chicos, muy bien. Siguiente. Nosotros iremos al parque. ¿Quiénes iremos al parque? Ya identifiqué mi sujeto que es nosotros, ¿verdad? ¿Y cuál será el núcleo del sujeto? Nosotros. Recuerden que los pronombres personales, ¿no? También en una oración actúan, ¿no? Como núcleo de sujetos y también como sujeto, ¿cierto? ¿Quiénes iremos al parque? Nosotros. Ahí está, ¿no? Por lo tanto, es un sujeto expreso, pero también es un sujeto simple, ¿verdad? Que tiene un solo núcleo y es expreso porque está presente en la oración. La letra D. Viajó a Loreto ayer. Pues chicos, cuando nosotros nos preguntamos, ¿quién viajó a Loreto ayer? ¿Qué te respondes? ¿Cuál sería el pronombre personal por cual podemos reemplazarlo? ¿Quién viajó a Loreto ayer? Entonces sería el pronombre él, ¿cierto? Por lo tanto, es un sujeto tácito. No es expreso, ¿por qué? Porque no está presente en la oración, ¿verdad? No es simple porque no tiene ningún núcleo, mucho menos va a ser compuesto. Pero si es un sujeto tácito, ¿por qué? Porque no está presente en la oración. Pero sí lo puedo reemplazar al costado con el pronombre él. A ver, he visto que ha levantado su manito. ¿Alguna pregunta? A ver, chicos, ¿la bajaron? A ver, dime, Danilo. Miss, el simple y el expreso es igual al núcleo del sujeto, ya es igualito. Si es simple o es compuesto, es igual, siempre va a ser expreso, ¿cierto? Porque siempre van a estar presentes en la oración, ¿cierto? Si va a ser simple, igual va a estar presente porque va a constar con un solo núcleo. Si va a ser compuesto, va a estar dos núcleos. Igual va a ser expreso, porque va a estar presente en la oración, no menos en el tácito, que ese no va a estar presente en la oración, ¿no? Así facilito, Doma. Muy bien, Danilo. Ya, Miss. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra pregunta para pasar a la parte práctica? Bien, entonces pasamos, chicos, a la parte práctica. A ver, ¿qué nos piden acá, alumnos? Identifica la clase de sujeto en las siguientes oraciones. A ver, tenemos que ver. En este enunciado nos está pidiendo si es simple, si es compuesto, si es expreso. Nos dice solamente las clases de sujeto. ¿Ya? Clases de sujeto, el cual cualquiera puede ser. Puede ser tácito o implícito, puede ser expreso, puede ser simple, puede ser compuesto. O también si deseamos, ¿no? Si encontramos que es simple, va a ser expreso. Si es compuesto, va a ser expreso. ¿Verdad? Muy bien. A ver. Vamos con el primer participante. A ver, dime, Alexandro del Piero. Lee la oración, haces la pregunta, identificas el sujeto y luego el núcleo del sujeto. Sí, Miss. A ver, la primera oración, por favor. Caminas bajo el sol. Ya. ¿Qué pregunta te harías? ¿Quién camina bajo el sol? ¿Cuál sería la respuesta? Él. Y es sujeto tácito, Miss. Claro, es sujeto tácito, ¿por qué, hijo? Porque no tienes, ¿cómo se llama? No está presente en no este está caso. presente en el refrán. Ajá.
Pues sí lo podemos reemplazar, ¿verdad? ¿Con qué pronombre personal lo vamos a reemplazar? Él. A ver, ¿tendrá coherencia si digo, hey, caminas bajo el sol? A ver, Alexandro. ¿Tú caminas bajo el sol? Ahora sí. Ahora sí. Entonces, es tácito y el pronombre por quien estará reemplazado es tú. Recordemos que tú es tildado, chicos, cuando hablamos de un pronombre. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Mabel, la segunda oración. Sí, Miss. Segunda oración. El árbol habló al caminante. ¿Ya? ¿Qué pregunta te haces para reconocer el sujeto? ¿Quién habló al caminante? ¿Ya? El ¿Cuál será árbol. el sujeto? El árbol. ¿Cuál será el núcleo del sujeto? Simple, Miss. Ya, pero ¿cuál es el núcleo del sujeto? Dímelo. Árbol. Árbol, correcto. Entonces, como dijo su compañero Danilo, siempre que va a ser simple o compuesto va a ser expreso también, ¿no? Expreso, simple. Ya pueden colocarlo expreso, simple o solamente simple. ¿Ya? De acuerdo al sentido que les está pidiendo. En este caso les están pidiendo todas las clases de sujeto. Tercera oración. Martín Carvajal. Miss, es compuesto. A ver, léeme primero la oración, hijo, y te haces la pregunta. Un hombre y un árbol conversaron amigablemente. Correcto. ¿Qué pregunta te haces para reconocer primero el sujeto? ¿Quiénes conversan? ¿Quién es? Sigue. ¿Quién es? Conversan. Conversan, dice ahí. El hombre y el árbol. Pero no dice conversan, hijo. Dice, ¿quiénes conversaron amigablemente? ¿No? Entonces, Un hombre, correcto. Sería el sujeto un hombre y un árbol. ¿Cuáles son los núcleos del sujeto ahí? hombre y árbol. Ajá, hombre, árbol, ¿cierto? Entonces, ¿qué clase de sujeto será? Compuesto. Compuesto, muy bien. ¿Ya? Entonces podría ser también expreso compuesto, ¿cierto? O bien compuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también en el compuesto está presente el expreso. Cuando está presente, ¿no? En la oración el sujeto también es expreso. Muy bien. Chicos, continuamos en la siguiente reunión.